Tarifas, historia y realidades. El miércoles 18 de abril del 2018, desde las 20, comenzó el ruidazo convocado por sectores de la oposición para protestar por el aumento de las tarifas. Muchos canales de televisión mostraron que la cantidad de gente en las manifestaciones, donde las había, era muy baja. Esto también fue difundido por las redes sociales. Pero, más allá de la cantidad, que es un dato solo anecdótico, la verdad es que mucha gente tiene serios problemas para pagar las cuentas. Las boletas de los servicios vienen muy altas con relación a las de años atrás. Pero hay realidades que es necesario abordar y problemas serios que se deben solucionar. Entre 2006 y 2015, el gobierno kirchnerista se patinó 863.000 millones de dólares. 3 deudas externas argentinas actuales. Dejaron el país en bancarrota y en emergencia energética, y ahora quieren emergencia tarifaria. Caraduras, demagógicos, delincuentes. Ayer hubo reuniones entre la jefatura de gabinete y referentes del radicalismo y la coalición cívica para tratar el tema tarifas. El objetivo es tener unificación de posturas y ver la posibilidad de cambiar el cronograma de aumento de tarifas desde mayo hacia adelante. Según se informó, hay acuerdo en 4 puntos respecto de la tarifa de gas. 1. Aplanamiento de los 2 bimestres de mayor consumo, que son mayo, junio y julio, agosto. Se recibirán menos aumentos de los anunciados antes y se podrá pagar en cuotas. 2. Seguirá vigente la tarifa social. 3. Control a empresas, entes reguladores y cooperativas distribuidoras para evitar abusos o aumentos mal realizados. 4. Campaña de concientización de ahorro en el consumo. Y volvemos al tema de si está bien o mal el plan económico para resolver los desastres que nos dejaron. Anoche la gobernadora María Eugenia Vidal, en el programa de Novarecio, dijo una gran verdad. Cito: el gradualismo salvó a los pobres. En el 89 y en el 2000 los pobres sufrieron las políticas de shock que resolvían problemas en 6 meses, pero los pobres tardaron 5 años en salir o no salieron nunca más. Y agregó algo: el programa de shock también sume en la pobreza a mucha gente de sectores medios. Y sí, eso es verdad. Por más que no nos guste a quienes planteamos que hay cuestiones que deberían hacerse más rápido. Espero que se logren muchos objetivos para la década venidera, sobre todo bajar el déficit fiscal a 0 o, mejor aún, tener superávit fiscal. Pero también es verdad que el gradualismo ha sido excesivo en el sentido que las reformas en el Estado han sido, hasta ahora, muy pocas porque no querían la reacción del peronismo. Hasta ahora reaccionaron sectores de la izquierda y los kirchneristas, muy poco el peronismo. Si se iba más a fondo,
por un lado, se habrían arreglado muchos problemas al bajar significativamente el déficit fiscal, pero me parece que tuvieron miedo a la reacción que podría haber tenido el peronismo. Por ejemplo, hasta ahora el Estado no se achicó y los subsidios aumentaron y muchos cobran más por mes que los que trabajan. Por eso es que mucha gente no quiere ni siquiera buscar un trabajo. Y ahora un comentario anexo. Anoche veía en internet las reacciones al ruidazo convocado por la oposición. Y hubo de todo, desde violencia e insultos hasta gente que trataba de explicar de buena manera algunas cuestiones tanto a favor como en contra del gobierno nacional y el tema de las tarifas. Y sí, hay mucha gente que tiene problemas para afrontar el pago de las tarifas, es innegable. Pero hubo algo que es inapelable. Gente del interior, por ejemplo de Salta, Catamarca, San Luis, Chubut, Corrientes, etc., publicaba en las redes sociales boletas de gas y electricidad actuales y de años anteriores, mostrando lo que en el interior pagamos siempre. Y siempre dirigidas a los porteños, diciéndoles de qué se quejan. Y en el interior siempre hemos pagado mucho más que ellos, pero mucho, hasta un 400% más por mes. Y también gente de la capital federal publicó fotografías de su boleta con esos astronómicos aumentos. Por ejemplo, una familia tipo, mamá, papá y 2 hijos en edad escolar, 2 aires acondicionados, horno microondas y el gasto normal de una casa, la heladera, etc. Recibió una boleta de electricidad que vence el 27 de abril por, y escuche bien, 157 pesos con 50 centavos. Sí, eso con los últimos aumentos por los que protestan ahora. 157 pesos con 50 centavos. Paga de electricidad una familia tipo en la capital. A usted, ¿cuánto le vino en San Nicolás? Otro ejemplo. 5 personas en casa de 2 plantas, conurbano. En comunicaciones, ellos gastan 5 celulares al mes, 2 Wi-Fi, tienen DirecTV y teléfono fijo. Dicen, pagamos casi 5.000 pesos en eso. En electricidad, tenemos 2 heladeras, luces y electrodomésticos, no tenemos aire acondicionado, casi 660 pesos. ¿Dónde está el tarifazo? A usted en San Nicolás, ¿cuánto le llegó? Ahora pongamos la lupa en el siguiente dato. Entre el 2002 y diciembre del 2015, la inflación promedio fue de un 1.400%. Y la tarifa de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires subió solamente un 30%. Sí, 1.400 contra 30. Se había llegado al ridículo que en el 2015 se pagaba el 8% del costo real de producción y transporte de la energía. Recién para fin de 2018 se calcula que será del 80% del costo real lo que paguemos. Esto es lo que hay que explicar y lo hemos hecho en muchos programas anteriores. Los subsidios a las tarifas de gas, electricidad y transporte variaron mucho desde el 2003, según donde uno viva. Se pagaron subsidios millonarios a las grandes empresas en Capital Federal y Gran Buenos Aires o conurbano bonaerense. Sí, 863.000 millones de dólares en subsidios entre el 2006 y el 2015. Prácticamente estuvieron
años pagando 20 o 30 pesos de gas y de electricidad por bimestre. En el interior hubo lugares donde los subsidios nunca llegaron y otros lugares en donde los subsidios variaron mucho. Por ejemplo, del 10 al 80%. En San Nicolás no pagaba lo mismo que La Matanza. Pagaba mucho más. Pero San Nicolás, a su vez, pagaba mucho menos de lo que le cobraban en San Luis o en Salta. Entonces, cuando se producen aumento de tarifas y dicen 40%, cuidado, porque eso lo publica la prensa de la capital federal y ese porcentaje es para ellos. Y sobre cifras ridículas como esos 157 pesos con 50 centavos. Fíjense en las boletas que llegan, dos cosas. Nunca tuvimos un aumento tan grande como en la capital federal y el conurbano. Y lo otro en fijarse es lo que se paga solo en el consumo, separándolo de los rubros de impuestos existentes. Verán que el consumo, lo que pagamos de electricidad o gas, sin contar los impuestos, no es una cosa de otro planeta. Pero los impuestos son tremendos en cantidad y en cuanto suman. Para finalizar, dos cuestiones. Uno, ¿cómo hacen en otros países en donde se paga lo que hay que pagar? Simple, lo pagan y cuidan el consumo de gas y electricidad. También del agua, donde se cobra por medidor. La gente se cuida de no derrochar. Es un problema cultural donde muchos de nosotros, al pagar tan poco en el pasado, no tomábamos en cuenta que no podemos tener prendidas las estufas o aires acondicionados todo el día, incluso cuando no estamos en casa. Dos, mucha gente tiene serios problemas para pagar los servicios, ya que el poder adquisitivo es bajo, sobre todo en jubilados y en muchos trabajadores no calificados. ¿Y por qué? Porque algo que no se está diciendo, ni siquiera el gobierno lo dice, es que desde la crisis del 2001 hubo una baja muy grande en el poder adquisitivo real de lo que se cobra como salario, pensión o jubilación. Los gobiernos que tuvimos desde el fin de la convertibilidad, que fue en enero del 2002, para acá, lo que hicieron fue disimular esa baja en el poder adquisitivo, subsidiando las tarifas en transporte, electricidad, gas, etc. Para comprobarlo podemos hacer un cálculo muy simple y sencillo. Haga la cuenta de cuánto ganaba en, digamos, 1998 y páselo a dólares. Recuerdo que un peso era igual a un dólar. Luego haga el cálculo de cuántos dólares son lo que hoy cobra. Verá que hoy cobra bastante menos. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes para todos. Estamos en una tarde calurosa, pesada. ¿Vendrá lluvia el fin de semana? Sí, no. Pobre el campo, pobre nuestras plantas, pobre los árboles. Cuando pueda, trate de regarlos lo más que pueda. Están sufriendo mucho y también los perritos de la calle. Y usted cuídese tomando mucho agua, porque es, al fin y al cabo, la mejor defensa que podemos tener ante este golpe de calor tremendo que nos tocó hoy.
Y estamos en Se Pudrió Todo, 19 de abril del 2018. Y Se Pudrió Todo tiene sitio web en donde usted puede consultar los audios de los programas anteriores, puede consultar también los documentos sobre los temas que hablamos, los informes que damos. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos puede encontrar en Twitter, en Facebook, Google Plus y en YouTube. Si quiere mandarnos un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y vamos directamente a las noticias locales. Hubo detenidos por allanamientos en caso de drogas en la zona sur de la ciudad. La noticia la tienen en los medios locales, tanto en papel como el Diario del Norte, como en el sitio web del diario El Informante, Prensa Libre, Flash 24, etc. Es tremendo cómo la droga en San Nicolás sigue vigente, a pesar de todos los allanamientos y las detenciones que se han realizado. Esto nos muestra que estaba muy enquistado este tema en nuestra sociedad. Y sí, es un problema enorme. Enorme, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros chicos muchas veces están solos muchas horas del día y quedan a la merced de estos delincuentes. Esperemos que podamos ir corrigiendo este asunto. Ahora, saliendo de este tema y entrando en algo que es mucho más positivo para nuestra sociedad, se firmó el acuerdo para que el turismo carretera, o el TC, se corra en el Autódromo de San Nicolás. Poco antes del mediodía de ayer, en la sede de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, se firmó el acuerdo que define que el próximo 9 de diciembre se correrá en el Autódromo de San Nicolás el Gran Premio Coronación, la carrera más convocante del automovilismo argentino. ¿Qué tal? Las características del nuevo autódromo de San Nicolás y el nivel de la obra generan grandes expectativas, tanto para la Asociación de Corredores como para el municipio de San Nicolás, que se prepara para recibir una cantidad récord de visitantes, que se estiman por encima de los 60.000 espectadores. ¿Y por qué tanta gente se estima? Bueno, porque ese es el promedio que se tiene en las carreras de TC de otras localidades. El autódromo será inaugurado el próximo 6 y 7 de octubre, cuando se estrene su circuito Super TC 2000. Esta iniciativa es muy importante para toda San Nicolás y también la zona de influencia. Tengamos en cuenta que el automovilismo tiene miles de seguidores en el país. Miles. Se mueve mucho dinero alrededor de un gran movimiento de gente. Turismo, gastronomía y demás rubros se moverán mucho cada vez que haya una competencia. Tanto el día de la competencia como días anteriores y posteriores a la misma. Además, también servirá para que gente que no conoce San Nicolás ahora lo haga. Y degustarle nos visitará en otras fechas en que no haya competencias. También hay que tener en cuenta que estas competencias automovilísticas salen publicadas en casi todos los medios nacionales que también promocionan nuestros servicios turísticos. Ahora, considero se deberá comenzar a ver cómo explotar el río y las islas para poderlos aprovechar en emprendimientos serios y sostenibles en el tiempo, ya sea para turismo como también para el sector productivo. Esto aseguraría una expansión de las atracciones turísticas locales, dando así oportunidades de paseo, distracción y esparcimiento tanto a nicoleños como a turistas. ¿Se hará alguna vez? Y otra noticia importante.
Este viernes, mañana, se conocerán las ofertas para construir el tercer carril de la autopista entre San Nicolás y Rosario. El viernes se abrirán los sobres con las propuestas de los inversores internacionales que quieran participar del plan de renovación de rutas y autopistas bajo el nuevo esquema de PPP. Entre las obras a ejecutar se encuentra la configuración de un tercer carril para el tramo de Ruta 9 que va desde San Nicolás hasta Rosario. También la mejora en el acceso al puerto de nuestra ciudad. Esperemos que esto se concrete en el más corto periodo posible. Me estoy refiriendo a las obras. Y sería algo muy bueno el tema del tercer carril por cada mano en la autopista. Es algo que descongestionaría y mucho, sobre todo en aquellas fechas en donde hay feriados. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y pasamos ahora al ámbito provincial. Y vamos a iniciarlo con lo que estamos diciendo desde el mes pasado respecto de algunos cambios de ARBA. Hay un aviso importante, y es que a partir del mes de junio, los contribuyentes que tengan en su base de datos de correo electrónico recibirán las boletas de pago de diversos impuestos por medio de justamente el correo. Es decir, no las van a recibir más en papel, en el correo postal. Pueden entonces recibirlas por correo electrónico. Esto es para diversos impuestos como automotor, embarcaciones, inmobiliario, etc. Y es más, al día de hoy usted puede pagar las boletas sin tener que acercarse al banco. Desde su casa, por internet, puede hacerlo. Ahora, una recomendación es que para evitar problemas, si usted ya está registrado en el sistema de ARBA por vía de internet y en sus datos puso un correo electrónico, apenas pueda, entre a su cuenta en ARBA y verifique si está bien puesta esa dirección de correo electrónico. Y si la cambió, haga usted también el cambio de los datos de su perfil, porque si no, no las va a recibir a las boletas. Si no está inscripto, es una buena idea hacerlo. Para ello debe ingresar a www.arba.gov.ar y allí pulsar en el botón Boleta por mail. Llena un formulario muy cortito por cada impuesto y listo. El formulario le va a pedir algunos datos, por ejemplo, justamente cuál es su dirección de correo electrónico, su CUIL o CUIT, nombres y apellido. Elige el tipo de impuesto a recibir por correo electrónico y se terminó el trámite. Es de tener en cuenta que el gobierno provincial debe hacer dos cosas para que esto funcione adecuadamente y que no son fáciles de realizar, y yo no estoy viendo que lo estén haciendo con la celeridad y el apuro necesarios. Las dos cosas son las siguientes. Uno, que todos los trámites se puedan realizar a través de internet. Hasta el momento esto no es posible. Solamente el tema de pago de impuestos y alguna que otra cosita más. Y dos, procurar la mejora en el acceso a la conexión de internet en cada rincón de la provincia. Por ejemplo, en las ciudades que puedan tener buen acceso, los barrios alejados del centro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en San Nicolás. En el centro tenés buenas conexiones, o posibilidad de tener buenas conexiones. En cambio, en los barrios, no, es un desastre. O no hay, o la posibilidad de conexión es muy mala. Además, que todos los pueblos fuera de las ciudades
tengan buen acceso a Internet y también en las zonas rurales. Ahora, el Estado solo no puede, necesita de las inversiones de las empresas privadas en este tema y esto debe surgir de acuerdos entre el gobierno de la provincia y las empresas. Y estos acuerdos no se están realizando en la medida que deberían hacerse, es decir, hay muy poco todavía armado al respecto. Vamos lento, Vidal, en esto. Ahora, también a favor de Vidal, y es que terminó una de las operetas que le estaban haciendo. Recordemos que habíamos dicho en programas anteriores que había otra opereta y era que Vidal había ordenado al IOMA dar solo 6 bonos de consulta al año. ¿Qué pasó ahora? La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, conocida como FEMEBA, resolvió dar marcha atrás con las restricciones a los beneficiarios del Instituto de Obra Médica Asistencial, IOMA, que imponía un límite de 6 bonos de consulta por año para los afiliados. Entonces, quedó aclarado que lo que decían los sindicatos era otra opereta contra Vidal, cuando ella nada tenía que ver con esa decisión. Fue una decisión unilateral de FEMEBA. ¿Para qué? Para presionar al IOMA a que se ponga al día con los pagos atrasados. Y, como siempre, para no quedar en evidencia, Suteba salió a decir que esto es fruto de la lucha. ¡Mentira! Es fruto de que IOMA se está poniendo al día con los pagos, en la medida que puede. Además, IOMA, recordemos, está fundida por lo que hicieron las comisiones directivas desde el 2011, al menos desde ahí se ha comprobado, y que hoy están denunciados ante la justicia. Y esas comisiones directivas tienen gente de los sindicatos acusada. No obstante esto, hay que dejar bien en claro que IOMA tiene gravísimos problemas económicos, ya que no se ha recuperado ni siquiera con el cambio de gobierno. También hay que aclarar que IOMA es un instituto en que la dirección es compartida por la provincia y los sindicatos. Los colegios de profesionales, como médicos, psicólogos, oftalmólogos, clínicas privadas, etcétera, están realizando gestiones para ver si la gobernadora Vidal comienza a intervenir en forma directa para tratar de solucionar tantos problemas. Pero no es tan fácil porque hay enfrentamientos con los representantes sindicales y con las segundas y terceras líneas del IOMA, que están cooptadas por gente de esos sindicatos y que juegan en contra de las resoluciones promovidas por el gobierno provincial. Llegados hasta aquí, en la situación actual, considero que la gobernadora debe dar un fuerte golpe en la mesa, patear el tablero y realizar los cambios necesarios. Si Vidal inicia a meter mano en el IOMA, en forma directa, seguramente tendremos una batalla en las calles con los sindicatos y sus representantes y agentes dentro del IOMA que quieren seguir con el sistema actual que, al parecer, y según consta en las denuncias judiciales realizadas, les deja suculentos dividendos personales. Por último, hay que aclarar lo siguiente. El IOMA tiene problemas muy graves en lo económico y por las leyes vigentes no es legal que la provincia intervenga poniendo plata de los contribuyentes, muchos de ellos no afiliados al IOMA. Entonces, ¿podremos plantearnos que si Vidal quiere intervenir en el IOMA, antes enviará algún proyecto de reforma al Congreso bonaerense para cambiar la situación legal? Miren, no es descabellado planteárselo, pero en los próximos días seguramente algo de esto comenzará a sonar en el ambiente. Porque en realidad, si bien FEMEBA dio marcha atrás con el tema de limitar a 6 consultas anuales,
El asunto es que no está arreglado definitivamente el problema con FEMEVA. Ni con FEMEVA ni con ninguno de los otros prestadores. Está ahí el asunto. A veces arreglan, después se atrasan otra vez, después arreglan de nuevo. No se puede seguir así. Esto requiere una solución de manera urgente. Hoy IOMA tiene más de 2 millones de afiliados directos, entre los obligatorios y los que no son obligatorios. Y tenemos problemas cuando salimos de la provincia de Buenos Aires, en donde hay muy poca asistencia. Hay algunos que ahí arreglaron, pero no es fácil tener asistencia fuera de San Nicolás. Entonces, Vidal, en esto, si bien es cierto que se cayó la opereta, tiene que tomar cartas en el asunto, no puede seguir viendo a ver qué pasa judicialmente y esperando que se muevan en el Poder Judicial para resolver esta situación. No se puede seguir esperando, sobre todo con los tiempos que maneja el Poder Judicial, que para ellos los tiempos, al parecer, en algunos casos, como en este, son eternos. Eternos, no se terminan más. Y siguiendo con el tema salud, Vidal anunció la extensión del Plan Provincial del Control del Cáncer. Alcanzará a fin de este año a 9.000 pacientes. Sí, en el inicio de esto es una excelente noticia, sobre todo viendo desde dónde veníamos. Vidal sostuvo lo siguiente, y cito: cuando llegamos a la provincia encontramos algo muy difícil de entender. Muchos pacientes con cáncer que no tenían cobertura de ninguna obra social, prepaga, ningún sistema, ni PAMI, ni IOMA, y que no tenían la medicación para su tratamiento oncológico. Había más de 2.000 personas que hacía más de 3 meses que esperaban su medicación. Y más de la mitad de ellas habían conseguido que el Estado provincial estuviera obligado a dársela haciendo un juicio. Esta es una enfermedad que no puede esperar para ser atendida. Y sí, Vidal, es así. Hoy estamos cubriendo en la provincia más de 7.000 personas de manera gratuita y periódica. Y el objetivo que se planteó Vidal es llegar a fin de este año a 9.000. Y que en el 2019, es decir, para el año que viene, no quede nadie en la provincia de Buenos Aires que tenga esta enfermedad y no tenga acceso a la medicación necesaria, ya sea como paliativo para el dolor o también en las posibilidades de curación definitiva. El tratamiento para aliviar el dolor, dijo Vidal, eso en los hospitales de la provincia nunca se cubrió. Nunca había respuesta para la medicación de tratamiento del dolor. A partir de septiembre, los medicamentos para tratamiento del dolor los vamos a producir nosotros por 25 pesos por mes. Estaban los recursos humanos y la tecnología, solo faltaban los insumos. No siempre se trata de recursos, muchas veces pasa por el compromiso y aprovechar la gente que trabaja en el Estado. Fin de la cita. Es decir, a ver si tenemos en claro estos números que tiró la gobernadora. 2.500 pesos costaban los remedios en promedio, que ahora, a partir de septiembre, se van a producir en la provincia a 25 pesos.
Si hay gente que está en esta situación de tener cáncer, debe acercarse al hospital municipal de su localidad y averiguar por este tema. Porque, como dijimos hace un momento, esta enfermedad no se permite esperar, porque avanza. Si no la atacamos, avanza. Muchas veces se ha podido revertir la enfermedad y curar totalmente a la persona, por más que luego tenga que seguir con algunos controles periódicos, por las dudas. Pero hoy el cáncer no es el cuco que era hace 15, 20 años atrás. Lógico que da miedo tener un diagnóstico como este. Sobre todo a la gente que ya perdió a familiares muy queridos por esta terrible enfermedad. El miedo queda. Pero hoy tenemos más armas de las que teníamos años atrás. Más armas para enfrentarlo, paliar el dolor si está muy avanzado, pero también incluso para derrotarlo en muchos de los casos. Y esto se lo debemos a la ciencia. Y esperemos que la ciencia siga avanzando aún más. Porque este tipo de situaciones se deben resolver lo antes posible. A mí me indigna, por ejemplo, saber que un medicamento costaba 2.500 pesos y ahora la provincia lo va a poder empezar a producir a un costo de 25 pesos, 100 veces menos, a partir del mes de septiembre. La pucha si nos estuvieron robando. La pucha. Y hablando de temas judiciales y todo esto, lamentablemente siguieron los coletazos del lamentable incidente que se produjo en La Matanza el domingo pasado, donde asesinaron a un chofer de colectivo. Y muchos vecinos de La Matanza empezaron a publicar en sus redes sociales, ya que no lo hacían los distintos medios, ya sea televisión, radio, diarios, muchísimas fotografías de los patrulleros parados que hay en La Matanza desde hace meses y tapados en tierra. Sí, en serio, tapados en tierra. Varios abandonados hasta debajo de un puente. Las fotografías son desgarradoras, son terribles, porque después dice Magario que no es responsable por el tema de seguridad. Magario no usó un solo peso de los 240 millones que le mandó la provincia en el 2016 para seguridad. Ah, pero eso sí, le puso su cara y su apellido a todos los patrulleros de La Matanza. Magario, seguridad. Y después cuando hay problemas dice que ella no es responsable. Y encima hay vecinos que publican este tipo de documentos. Yo realmente no entiendo cómo puede ser que tengan cara para seguir saliendo en televisión, en radio, aunque le pegaron un lindo paseo en un programa el miércoles pasado. Creo que fue en el Canal América donde le pegaron un paseo. La dejaron en evidencia en tantas cuestiones, no podía contestar. Preguntas simples que salían justamente de estas cuestiones. Seguimos en Se Pudrió Todo y pasamos al ámbito nacional con algunos temas que, ay, por favor, siempre me quejo, pero bueno, ya hay cosas. Por ejemplo, vamos a empezar con la Cámara de Diputados de la Nación. Es vergonzoso, inconcebible lo que sucede con los diputados, o por lo menos con muchos diputados. Aunque
tarde o temprano todos terminan mostrando la hilacha de una u otra manera. Resulta que ayer se debían tratar los proyectos presentados por diversos opositores que quieren frenar el aumento de tarifas de gas y electricidad, además de las del transporte. La sesión debía iniciar a las 10 de la mañana. Luego pasaron la hora de inicio a las 11. Y por reglamento se esperan 15 minutos con una prórroga de 15 más, es decir, 30 minutos como máximo. Y si no se logra el quórum, la sesión se levanta. Quórum significa que como mínimo la mitad de los diputados más uno deben estar presentes. Esto significa que en la Cámara de Diputados tenía que haber no menos de 129 sentados. 129 es la mitad más uno. A las 11 de la mañana, que era el segundo horario ya porque le habían pedido la prórroga, había solo 4 diputados sentados. 4. De a poco fueron llegando, se tomaron su tiempo los muchachos. El primero en sentarse en la banca había sido el diputado Alfredo Olmedo de Salta. Prácticamente siempre es el primero y el que va siempre, el que no falta nunca es. Pero el tiempo fue pasando y nunca llegó a haber quórum para iniciar la sesión. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, dio más tiempo aún para empezar a ver si se llegaba al quórum. Y dijo lo siguiente: no voy a hacer como el kirchnerismo que siempre a media hora levantó la sesión. He hecho una excepción para esperar una hora. Y al ver que el quórum no se completaba y que se cumplió el horario, Olmedo se levantó y se fue, ya que no se produjo el quórum y se había pasado en mucho tiempo el reglamentario. Se levantó la sesión especial por falta de quórum, por ausencia de la mayoría de los diputados, entre ellos todo el bloque de Cambiemos que estaba en el Congreso, pero no ingresó a la sesión. Una vergüenza del oficialismo en este caso. Práctica que también la hicieron los otros bloques, kirchnerismo, peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Los radicales ni hablar, también lo hicieron. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando no les conviene o no quieren tratar algún proyecto. Y la oposición no aseguró el quórum porque faltaron 12 diputados de ellos mismos. Es decir, ellos piden una sesión extraordinaria y no completan el quórum, son ellos mismos los que no lo completan. Pero, a ver, tampoco corresponde que el oficialismo no haya entrado. Sí estaban los diputados ahí atrás de las cortinas. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Luego, la sesión sigue porque tiene que empezar la sesión ordinaria para tratar otros temas. Entonces, entran los diputados que estaban afuera, Olmedo vuelve, y cuando Olmedo entra en la Cámara, le empezaron a gritar de todos los kirchneristas, y algunos peronistas del peronismo también. Corrupto y coimero, lo menos que le dijeron. Olmedo contestó que a él no lo levanta nadie y que el quórum no estaba, además de haberse extendido el tiempo reglamentario. Es decir, si un bloque o varios bloques piden a una sesión extraordinaria, es lógico si ellos tienen que asegurar el quórum, pero esto no exculpa al oficialismo que estaba en el recinto y no entró. Ahora, Olmedo tiene toda la razón del mundo. Si él esperó más de 45 minutos, 1 hora y 45, porque él a las 10 ya estaba.
Parece que no se quisieron dar cuenta que también había ausentes del kirchnerismo mismo y también del masismo y hasta del Frente Federal. Por ejemplo, les tiro nombres. Del kirchnerismo faltaron Analía Rach, Juan Vázquez y Francisco Furlán. Y de los masistas del Frente Renovador, bueno, Facundo Moyano, que estaba yéndose para un viaje al exterior luego de pedir licencia por 2 meses. Ahora, hay que aclarar también otra cuestión. Los proyectos presentados para esta sesión especial eran para obligar al gobierno a que vuelva atrás con la política de aumento tarifario con el fin de, incluso, en algún proyecto, devolver a las tarifas que había en diciembre del 2015. Algo que es un total y absolutamente imposible y demencial de realizar. ¿Qué tienen en la cabezota? ¿Les pagamos tanta plata por mes para que hagan esto? Demagogia pura, otra cosa no tienen. Y conocimiento sobre cuestiones básicas de economía tampoco. Es imposible hacer lo que se estaba planteando. Hasta hubo diputados del Partido Justicialista que se opusieron a estos proyectos presentados. Y claro, porque es una cosa totalmente descabellada. Por ejemplo, el diputado Javier David de Salta mostraba una boleta de electricidad y dijo: pagaba 60 pesos de luz un departamento en Recoleta. Esto no lo pagaba ni el barrio más pobre del interior. Si hay decisión política de hacer populismo chic, esto se resuelve mañana. Y tiene razón. Y sí, esa es una buena síntesis de lo que pasaba. Porque lo que sucedió durante el kirchnerismo es que se subsidió hasta más del 90% del costo de electricidad y gas a la capital federal y el conurbano bonaerense. Ese porcentaje de subsidios iba bajando hacia el interior de las distintas provincias. Hasta hubo provincias donde los subsidios nunca se aplicaron. Entonces, que en los medios digan 40% de aumento tal cosa, en realidad no es así. Porque el aumento máximo es para las localidades donde había más subsidios. Es decir, Capital Federal y el conurbano. Ese porcentaje bajaba mucho cuando se trataba de otras localidades. Volviendo a diputados, sigue siendo una vergüenza que se realice esta práctica de no dar quórum cuando un proyecto no les gusta. Está bien, es algo demencial lo que querían tratar la oposición. Ni se habla, es así. Pero eso no significa que se deban sentar, que no se deban sentar en sus bancas. Entren y díganle, miren, lo que ustedes están proponiendo no se puede hacer por esto, y mátenlos con argumentos. Pero no se queden afuera. Y también es una vergüenza que a las 11, la segunda hora estipulada para el inicio de la sesión, solo tenían 4 diputados sentados. Incluso no estaban los de la oposición, los que ellos querían que se haga la sesión. Dan asco, mucho asco. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de plata impresionante que nos cuestan. No solamente sus dietas, también sus viáticos, su gran cantidad de asesores, que en muchos casos no pueden asesorar absolutamente nada porque son unos ignorantes totales y están puestos ahí porque son familiares o porque son amantes o vaya uno a saber. ¿Por qué? En este marco, recordemos que hemos dicho en programas anteriores que Alicia Carrió y la Unión Cívica Radical plantearon al gobierno mismo, siendo ellos parte del oficialismo, realizar el acomodamiento de tarifas en una forma más paulatina, aplanar el costo de las tarifas por un tiempo, y todo eso ya se hizo el día de ayer y ya se anunció hoy. Lo propuesto
es extender en mayor cantidad de tiempo el llevar las tarifas a su valor real, el pago en cuotas y todo ese tipo de cuestiones, seguir con la tarifa social, etcétera. Pero también Carrió y la UCR pidieron controlar precios a los que ellos llaman formadores de precios. Esto es lo que siempre se hizo, tanto en gobiernos del peronismo como del radicalismo, y los resultados ya los conocemos, están a la vista. Esta gente parece que no aprendió nada de los problemas que ocasionaron esas políticas antiinflacionarias que, en realidad, son peores que cualquier otra. La semana que viene habría una nueva sesión y esta vez el oficialismo y los diputados que no estuvieron hoy, supongo que sí van a estar el miércoles que viene. Al menos esto es lo que dijeron Carrió al describir las negociaciones junto con Negri de la UCR. Y veremos si lo cumplen o no, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, controlar precios, ya sabemos que no dio resultado. Lo que el Estado puede hacer es controlar que no haya abusos, por ejemplo, en los precios que tienen que ver con la producción y el transporte de la energía. Es decir, que no haya precios inflados en donde te inventen rubros, en donde hay que pagar tal cosa o tal otra, cuando en realidad no es así. Eso sí tiene que controlar el Estado, pero más allá de eso, ¿qué le va a hacer? ¿Le va a poner precio máximo? Ahí empezamos de nuevo con lo mismo. ¿Qué hacemos? Lo llamamos a Moreno como ministro de Economía. Pero ojo, porque Cristina dijo que si Moreno fuese ministro de Economía, ella se va a vivir a Rusia. Cuidado, no se entusiasmen los seguidores de Cristina. Y ya que estamos hablando de partidos, vamos a ver qué es lo que está pasando con la intervención al Partido Justicialista a nivel nacional. Luis Barrionuevo, que ya asumió como coordinador del Partido Justicialista a nivel nacional, prometió que abrirá las puertas del peronismo para volver a ser gobierno. Dijo, tenemos que volver a ser poder. Hay que instalar en la Casa de Gobierno al peronismo. Y vamos a ser frentistas. Vamos a llamar a otros que no piensan como nosotros, pero que quieren participar. Quienes quieran estar en las internas, que lo hagan. Barrionuevo va a ser acompañado en esta intervención por dos personas también muy conocidas, que son Julio Bárbaro y Carlos Campolongo, peronistas históricos también del partido. Y bueno, vamos a ver, porque, como dijo Barrionuevo, el peronismo siempre busca el poder. Ahora, ¿para qué? ¿Las propuestas dónde están? No hay nada. Pero bueno, nunca hubo eso. El asunto es el siguiente. Julián Domínguez, hizo declaraciones también en Radio Realpolitik de La Plata, en donde no está para nada de acuerdo con Barrionuevo, Campolongo y Bárbaro. Y está muy enojado por esta intervención, es decir que curar las heridas internas va a ser muy pesado. Pero además, Domínguez dejó bien en claro en su discurso lo que es el peronismo. Él trató a Cambiemos de enemigos. Sí, estuvo diciendo eso, que subestimaron en el 2015 al enemigo, al adversario. A ver, en política, si yo trato de enemigo al otro, entonces estoy planteando una guerra, un enfrentamiento en donde no hay posibilidad de hablar, y eso no tiene nada que ver con la democracia y la república. Pintó a muchos peronistas de cuerpo entero. Triste que sean así, muchos, ¿no? Julio Bárbaro, en cambio, no tiene esa postura.
representa un peronismo donde se puede decir que es más democrático. Republicano dudo, pero es un poco más afecto a poder entablar conversación con otra gente. Y Julio Bárbaro tiene una historia dentro del partido peronista que es innegable, es decir, honestidad en sus ideas, diálogo con los opositores, honestidad en su vida privada, es decir, eso no lo puede negar nadie, no se puede decir lo mismo de Barrio Nuevo, por ejemplo. Pero bueno, esperemos que las cosas sigan por un rumbo en donde los muchachos puedan lograr reorganizarse de la mejor manera posible y tratar de dejar de lado esas ideas autoritarias que por ahí fluyen cada vez que se rasca un poquito la superficie. Y ahora vamos a pasar a otra noticia, y es que lunes y martes estuvieron reunidos en la ciudad de Buenos Aires los representantes del G20 de la Asamblea Anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se anunciaron inversiones en nuestro país para turismo por 1.900 millones de dólares para los próximos 4 años. Sí, a ver, lo digo de nuevo porque la cifra es monstruosa. A ver, a nivel internacional, capitales internacionales plantearon que van a invertir en la Argentina en los próximos 4 años en cuanto a turismo 1.900 millones de dólares. Y en 10 años esperan expandir tanto su actividad que calculan que en ese tiempo se crearían desde hoy hasta dentro de 10 años, durante todo este tiempo, unos 300.000 empleos. Sí, escuchó bien. Y lo repito, 300.000 nuevos empleos. Esperemos que San Nicolás no quede afuera de esto. Ahora que tendremos el circuito del autódromo, y si nos ponemos en serio a trabajar con el tema del río y las islas, será un atractivo muy grande para algunos polos y empresas que se mueven con el turismo, tanto nacionales como extranjeras. Instalación de hoteles, restaurantes, parques de diversiones también, ¿por qué no? Es decir, hay muchas cuestiones. Pero estamos mal en este tema hoy. No tenemos ni siquiera un cine, una sala. Y tampoco centro de compras, porque cuando los quisieron poner, acá les echaron FITRA y le prendieron 4 pastillas de Gamexan. Y bueno, es la mentalidad que tenemos, habrá que cambiarla. Si queremos mejorar San Nicolás hay que abrirse al mundo. O al menos al país, al resto. Por ejemplo, vamos a contrastar ya con algo totalmente distinto a nosotros, que es Capital Federal. A ver, de todas las noticias que hay dando vuelta, a ver, ¿cuál puedo tomar? A ver esta. Estudiantes extranjeros en Capital Federal. En el 2017... llegaron 61.100 nuevos estudiantes extranjeros que se sumaron a los que ya había. Esto implica un aumento del 22% respecto de años anteriores. La gran mayoría llega a la Capital Federal para realizar cursos de menos de un año y la minoría realiza carreras cortas o universitarias, es decir, se quedan 4, 5, 7 años estudiando. Pero es la minoría. La gran mayoría se quedan a hacer cursos cortos o de no más de un año. Cursos específicos. Cursos de capacitación principalmente. El 78% de los estudiantes extranjeros son de Latinoamérica, principalmente de Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y México. Y el 13% 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 13
vienen desde Europa principalmente por intercambios. ¿Vieron esa modalidad de intercambio? Va uno de acá para allá y de allá para acá viene otro. Generalmente se mueven con familias. Y el 8% de los estudiantes extranjeros que vinieron en el 2017 provienen de América del Norte. También por esa cuestión de los intercambios. Se calcula que todos estos nuevos estudiantes, los 61.100 contabilizados, gastaron unos 170 millones de dólares en su estadía en Buenos Aires. A ver si tomamos dimensión de las cifras, 170 millones de dólares gastaron. ¿En qué? Y bueno, en alquileres, en salir a comer, comprar ropa, comprar libros, etcétera. También lo que gastan, por ejemplo, al subirse un colectivo y todo eso, ¿no? Entonces, promover el turismo, los viajes, también el tener un polo educativo importante, todo esto nos puede ayudar en San Nicolás a mejorar cada día. Y sí, ¿por qué no? Nosotros podríamos tener gran cantidad de atracciones, no solamente para el turismo, sino también para los mismos nicoleños. Fíjense que cuando viene un parque o viene un circo, la cantidad de gente que va, porque no tenemos otra cosa. Es más, los que somos viejitos podemos acordarnos de la década del 60, la década del 70, y algunas épocas de la década del 80, aunque ya ahí empezamos a trastabillar. ¿Y qué teníamos ahí? Bueno, teníamos una vida nocturna impresionante, sin problemas, no como ahora. Había un montón de boliches dando vuelta por ahí para salir a divertirse. Un montón de lugares para salir a tomar algo con amigos, con la novia, el novio. Salir y distenderse de una semana de trabajo. Porque en aquellos años bien que se trabajaba. Distendernos, había cines. ¿Se acuerda del Gran Rex, el Águila? Y había otros más. Ahora no hay nada. Es más, hasta los edificios de grandes boliches no existen más, como la Vieja Barraca o templos. Sotavento, Cataco, desapareció todo, lo borraron del mapa. No quedaron ni como museo. Y el Palacio de Oro, bueno, el Palacio de Oro está transformado en un templo religioso y adentro no sé qué es en qué condiciones estará. El Palacio de Oro, Tikal, mamita. Mire si teníamos opciones para visitar San Nicolás desde afuera. Venía mucha gente de localidades aledañas. ¿Y ahora quién va a venir? No tenemos nada para ofrecer en este sentido. Y cuando se arma algo, algún baile, lo que sea, tenemos que andar cuidando de que no haya problemas de violencia, agresiones. Tenemos que cambiar muchas cuestiones, muchas. Estamos en Se Pudrió Todo desde la ciudad de San Nicolás por Radio City. Desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¡Qué lindo! Y ahora, a ver, ¿se acuerda de esto? El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. No es chiste. A ver, vamos de nuevo. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Sí, Eduardo Duhalde, en su discurso cuando asumía la presidencia en el 2002, enero del 2002.
Vio que los recuerdos están para recordar. Ahora, este es un país de muy mala memoria. El vaivén de las preocupaciones de los medios y la gente que corre atrás de lo que dicen los medios muchas veces. Y otras veces no le dan bolilla a los medios, pero también tienen vaivenes en cuanto a los temas. ¿Escuchó hablar del dólar las últimas 2 semanas? ¿Dónde están esos titulares catastróficos diciendo subió el dólar y se queman las casas de cambio? ¡Terrible! Porque había subido 5 centavos. ¿Se acuerda que hasta hace 2 semanas el dólar estaba en todos los programas? Hasta en Los Simpson hablaban de los dólares. ¿Y qué pasa hoy? Nada por aquí, nada por allá. Ningún titular sobre el tema dólar en las últimas 2 semanas. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque el dólar estuvo bajando. Por ejemplo, ayer cerró en 20,11. Pero eso no es noticia, ya que no genera mayores perspectivas ni fantasías de problemas y catástrofes. Oh, las preocupaciones. Subió el dólar. Sí, 3 centavos. Déjate joder. Ah, pero cuando bajan no es noticia. Y entonces ahora cuando suba otra vez van a decir, oh, subió otra vez, está en 20,20. Pero ¿cómo? Si antes hacían lío porque estaba en 20,40. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, el medio es esto, que cayó. Es como dijimos tantas veces, con el dólar no pasa nada ahora. En esta época no pasa nada. El Banco Central tiene dólares de sobra para frenar cualquier trapisonda que quieran crear los que buscan la desestabilización. Olvídense, no pasa nada. Con el dólar no hay problemas. Y si hoy o la semana que viene sube algo, igualmente no pasará nada. A lo sumo, ¿qué podrá pasar? Que aumente un 5% más en todo el año respecto de la inflación. Más de eso no va a pasar. Sí pasa. Es decir, nada. Pero me llama la atención que todavía genere preocupación cuando algún medio titula ampulosamente que el dólar subió 5 centavos, ya que no se puede seguir así y que todavía hay argentinos que no aprendieron de nuestra historia, de que esos titulares ampulosos, esos periodistas tremendistas, están diciendo pavada para llamar la atención y levantar el rating. Por eso es que destaco esta situación. Cuando baja no es noticia, desaparece de los medios. Cuando sube 5 centavos se queman las tapas de los diarios y llenan los programas de televisión y radio con economistas que pontifican frases hechas y repetidas hasta el hartazgo. Siempre es lo mismo, haga la prueba, grabe alguno, fíjese en internet, ahora cuando suba de nuevo, vaya a saber cuándo sube, bueno, cuando sube de nuevo va a ver que empiezan otra vez los titulares y hablar todo el día del dólar que subió 5, 10 centavos. Y fíjense lo que dicen y van a ver que siempre es lo mismo. Nunca profundizan más allá de las obviedades. ¿Y cuáles serían las obviedades? Y bueno, a ver, si el dólar está bajo, puede estar 18 en vez de 20, o incluso ahora que está en 20 dicen algunos que es bajo. Dicen que facilita a aquel que quiere importar, comprar algo en el exterior, porque cuando cambia de pesos a dólares, a los dólares los paga a 20 o a 18 y no los paga a 25, como dicen que debería estar. Entonces facilita a aquel que quiere importar. Si el dólar está alto, vamos a suponer que esté en 25, favorece a aquel que quiere traer los capitales a la Argentina, porque
cuando yo entro dólares a la Argentina me los van a cambiar a 25 y no a 20 o a 18, me van a dar mucha más plata. Esas son las obviedades que siempre se la pasan hablando estos grandes, ¿cómo llamarlos? Economistas. Dejémoslo ahí, economistas. Buah, ¿para qué profundizar, no? Ahora, nadie te está diciendo que, por ejemplo, un productor agropecuario, si el dólar está bajo, espera que suba el dólar para vender su cosecha porque le van a pagar más. Pero cuando el dólar sube, al productor agropecuario tampoco le conviene del todo porque muchos de los insumos que él utiliza son importados, ya sean semillas o agroquímicos o incluso alguna de la maquinaria que no se fabrica en el país y que compró en el exterior, los repuestos, por ejemplo. Entonces, a ver, no es tan así el tema. El dólar tiene que tener un precio y el precio que fije el valor real de nuestra moneda en el mercado internacional. Si nosotros con la injerencia del gobierno, el Banco Central y toda la parafernalia legal, empezamos a meter mano, entonces el precio del dólar va a ser distorsionado y no va a ser el real. Entonces ahí vamos a empezar a tener problemas. En nuestra historia hemos tenido problemas tantas veces con esto, que no me explico cómo puede ser que todavía los argentinos no lo hayamos aprendido. Yo realmente no entiendo. Algunos de mis amigos me dicen, bueno, porque no hay memoria, la gente no se acuerda. Pero lo que pasa es que cuando se supone que alguien aprende algo, lo aprende para toda la vida, ya está. Y bueno, parece que no es así. Bueno, veremos, qué sé yo, hay cosas que a mí me sacan de órbita. Y ya que estamos con el tema económico y dólares, les voy a dar ahora ese informe que les había prometido hace unos días atrás acerca de qué son las offshore. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Habíamos dicho justamente que hay que explicar esto porque hay mucha gente que está diciendo cosas que no son ciertas, quizás se las dijeron, las leyó, vaya a saber dónde. Bueno, acá les preparé un informe para explicar bien qué son las offshore. Vamos a empezar entonces con el informe sobre las offshore. ¿Qué son las offshore? ¿Son legales o ilegales? ¿Qué quiere decir offshore? Y bueno, offshore es una palabra en inglés que en castellano significa costa afuera o fuera de la costa. Esa sería la traducción literal. Algunas personas repiten cosas que escuchan sin saber de verdad. Por ejemplo, que son cuevas o guaridas para que los delincuentes escondan dinero mal habido, ilegal, que es para evadir impuestos y cosas por el estilo. El tema se estuvo hablando mucho y a partir de que Caputo estuvo en el Congreso la semana pasada dando explicaciones, hasta diputados de la oposición dijeron que en realidad no eran ilegales ante las evidencias en concreto. Por ejemplo, los diputados Rossi y Ceruti, que dijeron sí, que son legales. No obstante, todavía hay gente que sigue diciendo que son ilegales y cosas por el estilo. Aquí vamos a ver una explicación sobre qué son en realidad las offshore. Las offshore hasta 15 o 20 años atrás tenían dos características que hoy no existen. La primera
permitían que las sociedades allí constituidas emitieran acciones al portador, que luego podían transferirse de mano en mano a cualquiera sin que pudiese saberse el nombre del titular, del que las poseía, porque eran el portador. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que, además, para las personas no residentes en el país donde estaba la offshore, por ejemplo Bahamas, había impuestos extremadamente bajos o directamente del 0%. Esas dos características son las que permitían que sean utilizadas las offshore para lavar dinero o esconderlo sin pagar impuestos. Repito, ninguna de estas dos características existen en la actualidad. Es decir, hace muchos años que no existen. Desde la crisis económica de 1997, comenzó un proceso de cambio en todo el mundo tendiente a terminar con ese tipo de paraísos fiscales, con el fin de limitar al máximo las operaciones de delincuentes internacionales, el tema de la corrupción, el narcotráfico y, sobre todo, desde el 2001, evitar que el terrorismo pueda financiarse. En el 2009, el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD, enemigo de las jurisdicciones offshore y que las persiguió en todos lados, quitó de sus listados de paraísos fiscales a las últimas que quedaban. Es decir, desde el 2009, todas las jurisdicciones del mundo que son offshore no operan más favoreciendo el ocultamiento de dinero. Ninguna, en ningún lugar del mundo. ¿Cómo es el sistema mundial del cobro de impuestos? Porque esto es lo que tenemos que tener en claro antes de entrar de lleno en las offshore. Acá hay un tema que pocos conocen, pero del que muchos hablan. Y por eso se realizan acusaciones infundadas de corrupción cuando en realidad nada de eso hay. En el mundo existe la competencia fiscal que permite que cada país o jurisdicción fije sus impuestos en forma libre y soberana. No hay presiones de otros países ni de organismos internacionales para que un impuesto esté más alto que el otro y cosas así. Hoy, a nivel mundial, existen dos sistemas impositivos de acuerdo con qué tipo de renta deben pagar impuestos. Uno, sistema de renta territorial. Los únicos impuestos que se cobran son a las actividades realizadas dentro del propio territorio del país de que se trate. Dos, sistema de renta mundial. Se pagan impuestos por ingresos obtenidos dentro y fuera del país. Es decir, si yo gano dinero por trabajos realizados en el exterior, tributan igual que aquellos obtenidos en el país. Esto significa que si un argentino opera comercialmente a través de una sociedad constituida en el extranjero, igual debe pagar impuestos en la Argentina. Y sí, nuestro país, Argentina, tiene este sistema. Entonces, ¿para qué alguien establece una sociedad offshore? Primeramente hay que tener en cuenta que si alguien establece una sociedad offshore no es para evadir impuestos o para esconder dinero sucio o en negro, proveniente, vaya uno a saber de qué actividad delincuencial provenga. Así podemos ahora entender por qué crean estas sociedades offshore. Es un lugar en donde no se agregan impuestos a los que esas sociedades ya pagan en los países donde desarrollan sus actividades comerciales. Es decir, si una empresa argentina debe operar en el exterior importando o exportando,
pone una sociedad offshore y paga solo impuestos en Argentina y nada más. En un solo país. Si pusiera su sociedad en Hong Kong, pagaría en Argentina y también en Hong Kong el doble impuesto. Pero si yo la pongo en una offshore, por ejemplo que esté en Bahamas, como Bahamas tiene el sistema de impuesto territorial, Bahamas no te va a cobrar impuestos por actividades comerciales que hagas en Argentina, Brasil o Colombia. Pero además, las offshore no pueden esconder dinero negro porque cumple con el estándar de intercambio automático de información financiera promovida por la OCDE. Por eso es que cuando se pidieron informes a las offshore de qué argentinos tenían offshore o eran parte de una sociedad offshore, la información llegó inmediatamente. Si no fuese así, nunca nos habríamos enterado de qué argentinos tuvieron y tienen participación en alguna sociedad offshore. Ahora podemos explicar por qué hay gente y empresas que usan las jurisdicciones offshore, y es porque, uno, hay neutralidad fiscal. Dos, ofrecen mayor seguridad jurídica, esencial para las personas que viven en países que no tienen seguridad jurídica, como Siria, Sudán y también la Argentina. Gente de esos países derivan el capital a las offshore y desde allí pueden hacer negocios con otros países. Además, 3, protegen el derecho de propiedad privada. 4, poseen leyes más severas que otros países en materia de blanquear a personas y procedencia de dinero, justamente por el combate al narcotráfico y al terrorismo. Por eso es que son más seguras. Y cuando alguien quiere hacer un negocio, busca seguridad. 5. Tienen legislaciones más modernas en terrenos financieros y de planificación patrimonial que los otros países. Están a la vanguardia de los avances de estos temas a nivel mundial. 6. Al haber offshore de todo el mundo, son una gran base para hacer negocios con proveedores e inversionistas de todo el planeta. Esto ofrece gran cantidad de oportunidades de hacer negocios beneficiosos para empresas y personas que sean legales. Es que si alguien quiere hacer un negocio, quiere hacerlo con alguien que sea honesto. Las offshore son como los jueces de mediación, son árbitros y por esto garantiza la prosecución exitosa de los negocios. Por todo esto es que se arman fondos de inversión en las offshore, porque los fondos de inversión necesitan capital aportado por alguien y nadie va a aportar su propio capital si no hay seguridad jurídica. También se busca a proveedores muy bien calificados que ofrezcan seguridad en el cumplimiento de los contratos y en los pagos a realizar. Además, allí, en las offshore, una empresa encuentra en un solo lugar proveedores y capitales de todo el mundo, es decir, rápido, sencillo y seguro. Teniendo como ejemplo a nuestro país, las personas y las empresas que buscan establecer una sociedad offshore quieren escapar de trabas ridículas como los cepos, controles de cambio, corralitos financieros, etc. Algo que es importante tener en cuenta, los mayores casos de financiación del narcoterrorismo se dieron en jurisdicciones onshore, es decir, dentro del país.
Por ejemplo, la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos movía dinero dentro de las cuentas de bancos de Estados Unidos. Lo mismo con casos de corrupción como el FIFA-Gate, Odebrecht y todos los demás conocidos como en los últimos años. A pesar de todo esto, ¿hay algo que sí sea malo o ilegal en las sociedades offshore? No, no hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore, ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Y ya para finalizar, ¿es ilegal que un funcionario del gobierno tenga dinero en una offshore? Lo importante es si ese dinero del funcionario fue ganado en forma lícita y está declarado. Si es así, no importa dónde esté invertido. Invertir dinero en el extranjero no implica evadir impuestos en Argentina. Sobre el dinero en el exterior también paga impuestos en Argentina porque tiene el sistema de renta global, por el cual un residente fiscal argentino paga por sus activos y ganancias independientemente de si las mismas están en Argentina o en el exterior. Una cuestión básica que parece que mucha gente no tiene en cuenta, es peor que un funcionario tenga dinero en la Argentina porque puede ocasionar conflictos de intereses al tomar decisiones y medidas que puedan afectar directamente lo que sucede en su propio dinero. A esto nadie lo dijo porque iba en contra de las críticas que se hacían. Es decir, a ver si nos ponemos de acuerdo, puras operetas. Y entramos en la última parte de Se pudrió todo y nos vamos a internacionales. El ámbito internacional, bueno, tiene algunas cuestiones que son muy importantes. Vamos a la primera que tenemos. A ver, en la octava cumbre de las Américas que se realizó el viernes pasado y sábado pasado en Perú, el presidente Mauricio Macri, al dirigirse en su discurso a la prensa, expresó que la Argentina desconocerá cualquier elección que se realiza en Venezuela dentro de las reglas impuestas por el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que en Venezuela habrá elecciones, si se puede decir así, el próximo 20 de mayo, pero con serias limitaciones en cuanto a los candidatos que pueden presentarse. Es más, prácticamente están todos los opositores proscriptos, ya sea por estar presos sin causa cierta ni acusación de algún tipo, o porque su candidatura no fue aprobada por la Junta Electoral. Sí, hasta es increíble, pero así es. Esta advertencia del presidente fue aprobada por 16 países integrantes de la cumbre. Los países que integran el Grupo de Lima junto a los Estados Unidos advirtieron el sábado al presidente venezolano Nicolás Maduro que las elecciones del 20 de mayo no tendrán legitimidad si excluyen a la oposición, en una declaración emitida al cierre de la Cumbre de las Américas. Ojo, el Grupo de Lima no tiene a todos los integrantes de la Cumbre de las Américas. Esto fue así, ya que hubo países como Cuba y Bolivia que no aceptaron firmar esa declaración apoyando al gobierno de Venezuela. Y claro, ¿cómo lo van a apoyar si ellos hacen lo mismo? Por ejemplo, Cuba, ya que lo nombré, bueno, vamos con Cuba. Raúl Castro tiene sucesor. La Asamblea Nacional del Poder Popular nominó a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez como único candidato a la presidencia de Cuba.
Los 604 representantes presentes votaron por unanimidad el miércoles 18 de abril su nominación y hoy jueves, por la mañana, la votación de designación tuvo el 99,83% de los votos a favor. Hasta ahora, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, va a costar acostumbrarse al nombre de esta persona para acordarnos, se había desempeñado como vicepresidente de Raúl Castro. La Asamblea Nacional del Poder Popular es un órgano supremo del poder del Estado, representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo y es el único órgano con potestad constituyente y legislativa en la República. Bueno, ellos se dicen que son república. La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores. Claro, sin participación de partidos políticos opositores. Es elegida por un término de 5 años, que solo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o en virtud de otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias. La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados a su presidente, al vicepresidente y al secretario. Elige igualmente de entre sus diputados al Consejo de Estado, que está integrado por un presidente, un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más. El presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de gobierno. El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades. Estamos en claro en esto. Entonces, les doy de nuevo el nombre y apellido del nuevo presidente cubano, que ya no está más. Fidel falleció y tampoco Raúl, que es su hermano. Bueno, ¿y quién va a ser ahora el presidente de Cuba? Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Si lo quiere escribir, el apellido Díaz-Canel es compuesto, tiene entre la Z y la C de Canel, tiene un guión, y separado Bermúdez, o sea que Díaz-Canel es un apellido. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Y esto que les estaba explicando de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, para evitar problemas con algunos de nuestros oyentes en el sentido de que, mirá lo que está diciendo, bueno, yo lo saqué del Granma, que es el órgano oficial de comunicación del Partido Comunista Cubano, publicado el día de hoy, también con la publicación del día de ayer. Es decir, me voy al Diario de Cuba y lo veo desde ahí, directamente. Estamos, para evitar algún intercambio que fuera de lugar, che. Qué cosa, qué cosa. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa y vamos a hacer mención de algunas noticias locales. Por ejemplo, hay algo que es preocupante, otra vez volvemos con lo mismo. Evacuaron la terminal de ómnibus de Retiro por una amenaza de bomba. Volvemos con este tipo de cosas, che. ¿Quieren seguir creando caos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Otra que no es mala, sino al contrario es buena, pusieron en marcha la tuneladora bautizada Elisa para mejorar el servicio cloacal a más de 4.300.000 personas. ¿Y de dónde es esto? Y esto es para el Capital Federal y el conurbano. A ver,
tiene que ver con el segundo tramo del colector margen izquierda del sistema Matanza-Riachuelo, que es un desastre eso. ¿Y por qué le pusieron Elisa a la tuneladora? Le pusieron nombre, sí. Es en honor a Elisa Bachofen, que es la primera mujer diplomada en ingeniería civil en América del Sur. Lindo homenaje, bueno, está bien. Ahora, fíjense el tamaño del número, de la cantidad de gente beneficiada. 4.300.000 habitantes cuando esta obra se termine. Y es una obra que es integral porque no es solamente hacer una cloaca gigantesca. Tiene que ver con el tema del riachuelo y todo eso, ¿no? Y con las obras accesorias, la limpieza del riachuelo, todo eso, se está hablando de 12.000 millones de dólares en varios años. La obra tiene, específicamente del colector de cloacal, casi 10 kilómetros de longitud y unos 3,2 metros de ancho. De ancho. Por lado, imagínense lo que son esos tubos. Acá estoy viendo las fotos y es terrible, tremendo. Parece, ¿vieron de esas películas de Hollywood con espías y todo eso que entran en una planta donde tienen que hacer volar todo o evitar que vuele todo? Bueno, una cosa así terrible. Y estas tomas me hacen acordar también a Córdoba, donde hay un lago ahí donde podemos ver una toma de agua. ¿Sí? Lo tienen claro, ya fue. Eso da miedo cuando se lo ve, ¿eh? Mira, si te cae ahí, chao, desaparece, no te encuentran ni Dios. Bueno, otra noticia, vamos a pasar, por ejemplo. Impresionante, miren lo que me encontré en Capital Federal. Muy bien, pero qué bien. Ay, por favor. Estamos en una crisis de déficit fiscal. Y el gobierno nos quiere convencer de que hay que bajar el gasto del Estado y todo eso. Y varias veces lo hemos criticado, tanto el año pasado como este año, con nombramientos que no tienen sentido. ¿Se acuerdan cuando le sacábamos el cuero cuando nombró a la directora de movilidad en bicicleta? Bueno, ahora esta señora fue promovida a un cargo superior. Ahora es la directora de la dirección de la Secretaría del Transporte No Motorizado. No es chiste. No se ría. A ver, vamos de nuevo. A lo mejor entendió mal, por eso se está matando de risa. Esto es para llorar. A ver, la directora de movilidad en bicicleta fue promovida a transporte no motorizado. Parece un chiste, pero a ver, ese tipo de cosas son las que a los argentinos hace ya muchos años nos dan bronca y decimos, escúchame, no me vengas a hacer el verso. Si tenés este tipo de nombramientos, que seguramente no cobra 2 pesos. El año pasado decíamos que cobraba casi la mitad de un diputado, un poco más de la mitad de un diputado. Entonces, déjennos de tomar el pelo. Si vamos a hacer las cosas como corresponde, a bajar el déficit, a hacer un esfuerzo, para un cachito, deja de nombrar gente. Legarreta, no sea payaso. Por favor, un poco de cordura no viene mal. Sobre todo en la época de vaca flaca. Hay que cuidar el dinero de lo que son los contribuyentes. Es dinero nuestro, son los impuestos. Porque después nos vienen con que hay que hacer sacrificios, pagar las tarifas y todo eso. Bueno, sí, perfecto, eso se entiende, pero no se entiende por qué siguen nombrando gente o cambiándola de lugar o le cambian el nombre a la secretaría. Ahora es transporte no motorizado, para sacarle el de la bicicleta. Claro, parece que el de la bicicleta era bastante chocante ya. Pero por favor, ¿qué van a poner? ¿Patines también ahí? Dios mío. Bueno, ojo que acá en San Nicolás también tenemos las nuestras, ¿eh? Bueno, algún día hablaremos.
por ahora nosotros nos estamos yendo y mañana volvemos con horario reducido, solamente desde las 17 hasta las 18, porque a continuación sigue Federico Reggiuri desde las 18 con su programa Una tarde en compañía. Desde ya les volvemos a agradecer, como siempre, su compañía, el habernos aguantado, el habernos escuchado, el haber disfrutado de la linda música que creo que pasamos. Al menos seleccionamos con las mayores ganas posibles. Y bueno, nos vamos hasta mañana. Muchas gracias y que pasen una muy linda noche.